Diseñar personajes es muy difícil porque hay que tener muchas cosas en cuenta. Pero he tenido la suerte de aprender los métodos que se usan en el concept art para diseñar estos personajes y los resultados que me han salido son estos de aquí. Para este vídeo lo he resumido en 3 pasos y voy a intentar darte algunos consejos y trucos que se usan para diseñar personajes. El primer paso, súper importante para una buena creación de un personaje, es definir para qué género, qué tipo de proyecto vas a hacer ese personaje. No es lo mismo crear un personaje para un western que crear un personaje para una historia de terror, porque tendrás que adaptar ese mismo diseño. Y una vez has definido el género para lo que lo vas a hacer, lo que yo hago es definir la personalidad del mismo personaje y qué inspiraciones voy a pillar para ese mismo. Me escribo el nombre, más o menos la edad, el género, la ocupación, a qué se dedica, quién es. Me apunto las temáticas en el que se va a basar ese personaje. Yo hoy os enseñaré la lista que he hecho, porque no solo vamos a dibujar personajes bonitos, sino que sirvan a un propósito de para qué y quiénes son y qué van a hacer en esa historia. Una cosa súper importante y un programa que yo uso, que no estoy sponsorizado, ojalá, que se llama PureRef, ¿vale? PureRef. Es un programa que sirve para tener tus referencias al lado mientras estás dibujando. Es súper versátil, las puedes mover, ensanchar, cambiar, girar, lo que tú quieras, ¿vale? Pero es súper importante y es necesario tener esas referencias al lado porque así tienes una base de la que tiras cuando estás diseñando. Porque si no, solo vas a tirar de la galería mental que ya tienes hecha. Es necesario tener esas referencias al lado porque así el diseño va a ir más enfocado a lo que nos están pidiendo. Te voy a contar uno de los secretos que se piensa a la hora de diseñar personajes, ¿vale? Que es la shape language, lenguaje de formas. Las 3 principales son cuadrado, triángulo y círculo, ¿vale? Cuando tú estás viendo una serie o una película, los diseñadores han tenido eso en cuenta, 100%. Porque asociamos el cuadrado a un personaje heroico, estable, la estabilidad del cuadrado, personajes fuertes, protagonistas. Por ejemplo, Romper-Ralph es un cuadrado, literalmente. La redonda se utiliza para algo inofensivo, es como una pelotita que no te va a hacer nada, ¿vale? Entonces, y los triángulos son elementos punzantes y eso se utiliza para, efectivamente, los villanos, ¿vale? Si tú te fijas, todos los villanos de Disney tienen finales puntiagudos a lo que nos recuerdan a un triángulo. Por eso enfatizo tanto en saber qué personaje vas a dibujar, porque cuando estás pensando en esas formas no es lo mismo diseñar para el bonachón de tu historia que para el villano. Y de hecho también podéis usar a vuestra disposición ese lenguaje que da por sentado ciertas cosas y usarlo de forma narrativa. Por ejemplo, el otro día estaba viendo Nimona y Ballister, el que es supuestamente el villano. Si lo ves, son todo aristas punzantes. El diseño grita peligro, grita malo, pero justamente la narrativa juega con eso. Él no es el villano, pero el mismo diseño te hace pensar que sí lo es. O, otro ejemplo, Toy Story. Os dejo por aquí la imagen del osito y si lo habéis visto, sabéis que este hombre de aquí no es especialmente bueno a pesar de su diseño. Y ahora os voy a enseñar cuál ha sido mi proceso para las siluetas, que es el segundo paso esencial de creación de personajes. Así que vamos a ello. Lo primero que vais a ver aquí es la selección de imágenes que he hecho en mi PureRef, ¿vale? En el personaje tenía que ser un tiburón humanoide, ¿vale? Es un trabajo de clase, o sea que nos han dado unas premisas a seguir que son importantes tener en el diseño. El rock glam, lo que sería David Bowie, toda esa estética que tenéis aquí, y ciencia ficción. Además, una de las características importantes que nos han dicho es que vaya tatuado, o sea que me he tomado de referencia los tatuajes Suminagashi, que son como esta simulación de fluidos. Acorde con que es un tiburón fluido, es agua, ¿vale? Es todo bastante temático, bastante evidente, pero es un pequeño detalle chulo que le podemos meter al diseño. Entonces, los puntos importantes y los que yo tengo en cuenta cuando estoy diseñando en siluetas es pensar sobre todo en que no tiene que ser nada perfecto, ¿vale? Luego ya lo definiremos si es que hay algún error anatómico. Hay que pensar en formas. Yo, por ejemplo, lo que os digo, lo que digo, el lenguaje de formas es súper importante. Yo tengo definido que este personaje es un villano, por lo tanto tengo que pensar en formas punzantes que griten una amenaza. Es un jefe final, se tiene que notar que te va a reventar cuando te lo encuentres. Entonces, punzante, tienes que pensar en esas formas agresivas que te recuerdan a un villano, ¿vale? Entonces, como yo tengo los referentes al lado, voy intentando colocar esas pequeñas cosas como la boa que le he hecho al personaje, que si está sujetando un micro, que si el arpón que llevas como una guitarra.
Esas pequeñas cosas es lo que va a diferenciar el diseño, porque tiene que tener una estética concreta, tiene que ser para algo, entonces eso es lo que tengo en cuenta. Estas son las exploraciones que hice, pero os voy a pasar directamente a unas que hice en Procreate, ¿vale? Que es el programa de dibujo para iPad, y es de las propuestas con las que me quedé, ¿vale? Y como podéis ver, los personajes pues o tienen una bufandita, los rock glam, o llevan guitarras, una bandana con el pelo cardado para los lados, ¿vale? Y como podéis ver, no es nada definitivo, o sea, es todo súper sucio. Si yo me acerco, no se va a entender nada. Entonces, el paso 2 de las siluetas es, una vez has decidido la silueta que a ti te gusta, hacemos las correcciones anatómicas, porque claro, como estás dibujando más en pensar en la forma general, a lo mejor hay un hombro que se te ha salido para arriba, la cabeza es demasiado grande, ¿vale? Os enseño lo que hice yo, las correcciones anatómicas, es aboceteado por encima, y luego el proceso que yo sigo es línea, colores base con algunas graduaciones, ¿vale? Hay que poner diferentes tonos en la piel, no solo es color piel, tenemos zonas de rojeces, tenemos una zona un poquito más amarillenta, hay ciertas variaciones que yo pongo en los tonos base, ¿vale? Luego las sombras y las lucecitas de relleno, los brilli que mola ponerlo, ¿vale? Si quieres saber más sobre el proceso de lo que es acabar el dibujo, color, sombras y tal, si realmente es algo que te interesa, déjamelo en los comentarios, así lo tengo en cuenta para futuros vídeos, ¿vale? Un detallito que es importante es la presentación de lo que es el personaje, ¿vale? Hacerlo que sea legible, se entienda bien la silueta que te has currado, ¿vale? Entonces, que se vea el personaje entero. Y es interesante que dibujes cómo interactúa ese personaje, cuáles son sus ataques, cuál es su personalidad. Entonces he hecho unos pequeños dibujitos al lado que expresan toda esa parte más del acting del personaje. Espero que te haya servido y bueno, déjame saber qué te ha parecido el vídeo en los comentarios. Por favor, pasadme las cosas que habéis hecho. Aquí abajo os dejo mi Instagram, ¿vale? Me podéis enviar, me podéis etiquetar, enseñadme esos personajes que los quiero ver y me haría mucha ilusión saber que el vídeo que he grabado os ayuda de alguna forma, ¿vale? Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima, guapos. Adeu.